El libro de los Hechos tiene un par de objetivos. Uno de ellos, por ahí si tienes tu cuadernito, uno de ellos es poder saber cómo es que llegó el evangelio de los judíos hacia los gentiles. Imagínate que termina el libro de Juan, le das la vuelta a la página y comienzan los romanos. Y dices, ¿qué? ¿Los romanos? ¿Cómo? Si estos cuates acaban de crucificar al Señor Jesús, ¿cómo es que les dedican una carta, no? Y luego sigues más adelante y ves todas las cartas, 1 de Corintios, 2 de Corintios, y dices, ¿y quién es Pablo, bro? ¿Quién es Pablo? ¿Dónde estaba ese cuate, no? Entonces, para eso, ese es uno de los objetivos del libro de los Hechos, introducir cómo es que el evangelio pasó de los judíos hacia todos los gentiles, ¿no? Hacia los griegos, hacia los romanos, hacia todos ellos, ¿no? Y presentarte al gran apóstol Pablo, ¿no? Eso es uno, ¿no? Y de ahí es de donde podemos quizá hacer un par de divisiones. No sabemos, el día de hoy yo no te sabría decir cómo es que vamos a dividir este libro de los Hechos, pero hay un par de opciones que son como que la mayoría de los que estudian el libro de los Hechos la dividen. La primera es del capítulo 1 al capítulo 12, que se trata acerca de Pedro. Y del capítulo 13 hasta el 28 se trata acerca de Pablo, ¿no? Esa es la división más común, Pedro y Pablo, ¿no? Y hay la opción 2, está tomada de Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿no? Te decía que te voy a aventar un par de spoilers, ¿no? Cuando el Señor les está diciendo que van a ser testigos en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Y de ahí es donde se divide un poco, ¿no? Jerusalén es del capítulo 2 al capítulo 7, ¿no? Cuando están los discípulos ahí. Samaria, Judea y Samaria es cuando ya se extiende un poco más, y entonces es del capítulo 8 al capítulo 12. A partir del capítulo 13 es cuando comienzan los viajes del apóstol Pablo. Entonces ahí es hasta lo último de la tierra, ¿no? Esa es la opción número 2, Judea, Samaria y lo último de la tierra, ¿no? Y es tal cual. Entonces no sabemos, no sé cómo lo vayamos a dividir en este tiempo, pero esa es la opción 1 y la opción 2. Y ahora, uno de los objetivos, el más importante para mí de todos estos, es la perspectiva, lo que te decía hace ratito, la perspectiva del Señor acerca de la iglesia, ¿no? Acerca de su iglesia, ¿no? Vamos a ver que a la verdad son personas como tú y como yo, miembros de una iglesia, imperfectos, pero donde el Espíritu Santo está morando, y van a sufrir persecución, van a tener conflictos y van a salir adelante, ¿no? Como vamos a ver cómo una iglesia de ser 12 apóstoles y quizá 100 o 200 discípulos, de repente se extiende a miles, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Y van a pasar 200, 300 años y el emperador romano tiene que decir, pues hagámonos, ya somos cristianos, porque todo el mundo es cristiano, ¿no? Los templos a los dioses están vacíos, ¿no? Y vamos a ver que este es el comienzo de ser cientos, miles, termina en millones, ¿no? En estos años. Y esa es la perspectiva del Señor, extender, esa es la misión que el Señor les termina dando a los discípulos en Mateo 28, ¿no? Y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Entonces, aquí es el comienzo. Te decía, es la compilación de 30 años de historias, nada más para ponerte un panorama. En el capítulo 9 está el apóstol Pablo, que es Saulo, ¿no? Va en camino a perseguir cristianos, se le aparece el Señor, y nada más del versículo 1 al versículo 24, ya pasaron 3 años, ¿no? Y del capítulo 10 al capítulo
15, han pasado otros 5 años, ¿no? Entonces, son historias, ¿no? El apóstol Pablo hizo 20 años de viajes y aquí están resumidos, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí abre tu Biblia y vayamos a lo que nos toca el día de hoy, que lo vamos a ver un poco despacio, desmenuzado, 5 versículos el día de hoy, 5 versículos la otra semana y así, de poquito en poquito. Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cierra tus ojos. Pongámonos en manos del Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por haber orado por esos discípulos, Señor, en Getsemaní, y también haber orado por nosotros, porque en esa oración difícil quizá, estabas orando por ellos y por los que iban a creer a causa de la palabra de aquellos, Señor. Y aquí estamos más de 2000 años después, creyendo a causa de la palabra de aquellos, Señor. Gracias, porque en eso podemos comprobar que tu palabra es viva, Señor. Tu palabra ha sido eficaz, Padre. Gracias, porque no es de interpretación privada, Señor, porque la has abierto a todos nosotros, los que tú has escogido, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta nueva aventura que vamos a vivir en estos años, Señor. Háblanos a través de estas preciosas historias, Señor. Háblanos a través de tu palabra, a través de los apóstoles, a través de cada persona, Señor, aquí mencionada. Es un hijo tuyo, Señor. Y un día nos vamos a encontrar cara a cara y poder platicar de todas las aventuras que pudimos vivir aquí en tu nombre. Bendito eres, grande eres tú. Te pedimos que seas tú con nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, para mí, a pesar de la introducción que ya hablamos, para mí, te decía, una de las divisiones empieza a partir del capítulo 2. Para mí el capítulo 1 es la introducción de lo que se va a tratar. Es como que un prólogo que está escribiendo Lucas antes de entrar a todas las cristoaventuras que va a empezar a describir, ¿no? Entonces, permíteme darte la introducción histórica de la mano de la introducción de este libro. Por ahí tenemos el tema y el objetivo, la promesa del Espíritu Santo, dice el título del día de hoy. Y es que aunque aquí dice la promesa del Padre, ¿qué es? El Espíritu Santo, ¿no? Es lo que les ha prometido a sus apóstoles en ese momento. Y este Espíritu Santo va a ser el personaje principal de todas las historias, va a ser el personaje más mencionado en cada capítulo de este libro. Y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, vamos a ver el autor y el destinatario, recordar que es Lucas. ¿Quién es Lucas? Lucas es un médico que viajaba con el apóstol Pablo. Y hace que son 3 años que comenzamos a estudiar el Evangelio de Lucas. Ese fue el primer tratado, ¿no? Haz de cuenta que estuvimos parados, que ya terminamos la primera temporada en Netflix y estuvimos parados unos 2 años y hoy vamos a empezar la segunda temporada, ¿no? Porque este es el segundo tratado que está haciendo, ¿no? Y antes de comenzar el primer capítulo, ¿qué pasa? Nos dan todo el resumen de lo que pasó
la temporada pasada, ¿no? Y es algo parecido a lo que está haciendo Lucas al escribirle esta carta, esta segunda carta o este segundo tomo a Teófilo, ¿no? Entonces ya sabemos de dónde se la sacó Hollywood para hacerlo, ¿no? Y este Lucas lo vamos a ver aquí mencionado, porque de repente cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, pues sabemos quién era y todo, pero aquí en el segundo libro que le escribe, en la segunda carta que le hace a Teófilo, lo vamos a ver. Y vamos a ver que más o menos a partir del capítulo 16 es donde entra en acción, ¿no? ¿Por qué? Porque del capítulo 1 al capítulo 15, todo se trata de y fueron, y llegaron, y dijeron, ¿no? E hicieron. Y a partir del capítulo 10, cuando se suma al segundo viaje del apóstol Pablo, es cuando cambia y empieza a escribir. Y procurábamos, y fuimos, y subimos, y bajamos, y empieza entonces él a involucrarse dentro de estas historias, ¿no? Y él es Lucas, es un médico, que sabemos que es médico por Colosenses, ¿no? Que Pablo escribe esto, ¿no? Que lo acompaña en Filemón, en 2 de Timoteo 4, y Lucas le está escribiendo a Teófilo. Teófilo muy probablemente, aunque ya lo sabes, creo, puede ser alguien con un cargo político importante, porque esta palabra que utiliza en Lucas 1:3 de excelentísimo Teófilo es la misma palabra que utiliza en Hechos 24 y en Hechos 26 cuando se está refiriendo a Félix y a Tiesto, no, ese es el DJ, ¿no? Ese es el DJ. Es Festo, ¿no? Que son los magistrados a los que tiene que presentar, que traen los judíos a un concilio para que lo arresten, ¿no? A Pablo con Félix y con Festo, ¿no? Entonces le hacen mención, se refieren a ellos en la historia con excelentísimo, ¿no? Y esta es una palabra que se utiliza para aquellos con cargo político, ¿no? Entonces muy probablemente Teófilo pudiera ser algún político, y hay muchos que dicen que Lucas y Hechos, que en ese entonces no tenían nombre, ¿no? Siempre me dan el tomo 1 y el tomo 2, eran unos argumentos de defensa para que Teófilo y los romanos pudieran darse cuenta que los cristianos en realidad no eran una secta peligrosa, porque así lo describe el libro de los Hechos, que eran una secta, ¿no? Así termina en Hechos 28, ¿no? Que los cristianos no eran peligrosos, ¿no? Y empieza a describir el origen de cómo es que surgieron los cristianos, ¿no? Muy probablemente, eso es una de las teorías que hay. Otras por el nombre que tiene Teófilo, que es Teófilo, ¿no? Que es amado de Dios, o amado por Dios, o amigo de Dios. Algunos dicen, bueno, pues a lo mejor quizá no es un nombre real, ¿no? Es un seudónimo que le pone, oh, excelentísimo amado del Señor. No te voy a empezar a contar esta historia. Y muy probablemente también dicen, ligado a esta idea, es que si Teófilo era excelentísimo, ¿no? Que tenía, pues muy probablemente él fue el que le asignó a este médico a Pablo para acompañarlo en sus males, en sus enfermedades, ¿no? Porque en Lucas capítulo 1, cuando le escribe, le dice en lo que hemos, tú y yo, sido instruidos, para que sepas las cosas en lo que hemos sido instruidos. Entonces, eso implica quizá que Teófilo era un discípulo también del Señor, ¿no? Y lo mandó a recopilar, a investigar todas estas historias, ¿no? Para escribir en orden, porque es lo que dice en Lucas. Si quieres, acompáñame allá para no contártelo. Ve conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner orden la historia de las cosas, que entre nosotros, entre tú y yo, Teófilo, ¿no? Han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros
de la palabra, ¿no? O sea, está incluyendo a este destinatario en la instrucción que ha recibido, ¿no? Me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, ¿no? Entonces este es Teófilo, este es el destinatario a quien Lucas le escribe el evangelio que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas y el libro que hoy conocemos como el libro de los Hechos. Ese es el primer tratado, Lucas, y dice nuestro versículo 1 de Hechos 1: te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿De qué se trató el primer libro? De todo lo que el Señor hizo y enseñó. ¿Dónde? Aquí en la tierra, ¿no? Y ese antes de siempre, pero aunque es un libro histórico, está lleno de aplicaciones prácticas, ¿no? Antes de comenzar todas las cristoaventuras que el Señor va a mandar a sus discípulos, ¿qué hizo? Enseñó y dio el ejemplo. Todo lo que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no? Y parte de sus enseñanzas, había una coherencia increíble entre lo que el Señor Jesús decía y hacía, ¿no? Y parte de sus enseñanzas se las compartía el Señor en Mateo 23, cuando estaba con estos fariseos y con estos religiosos y les decía: hagan lo que dicen, pero no hagan como hacen, ¿no? Porque era una incongruencia total la que vivían en ese entonces, ¿no? Y en Juan capítulo 7, estos mismos religiosos mandan a unos soldados romanos a que apresen al Señor. ¿Y qué es lo que terminan regresando y diciendo? Dicen: no lo pueden, porque llegan y los religiosos le dicen: ¿por qué no lo traes? ¿No? ¿Por qué no lo traes? Pues es que fuimos y habla como, y no habíamos escuchado a nadie hablar de esta manera, porque habla como alguien que tiene autoridad, ¿no? No tenían argumentos para arrestar al Señor Jesús, ¿no? Y esto es lo que hizo el Señor en todo el libro de Lucas, es lo que está escribiendo Lucas, ¿no? Todo lo que comenzó a hacer y a enseñar, todo lo que hacía, daba el ejemplo, ¿no? Y eso para ti y para mí es muy importante, ¿no? Eso es muy importante porque muchas veces, por más que prediquemos, como en ese entonces en Mateo 23, con los religiosos, cuando no predicamos con nuestra forma de vivir, es una tragedia, ¿no? Es una tragedia, es un vituperio hacer esto, ¿no? Entonces ahí es una pequeña aplicación práctica que tenemos, ¿no? Y dice el versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y de ahí, en este versículo 2, déjame ir de atrás para adelante. Primero, que había escogido, porque eso fue lo primero que hizo el Señor. Por eso digo, vámonos de atrás para adelante, ¿no? Antes de dar mandamientos y antes de ser recibido arriba, primero escogió a estos discípulos, ¿no? En Lucas 5 llama a Pedro, a Juan, ¿no? A Jacobo, cuando están en la barca, y dejando todo, siguieron al Señor, pero el Señor fue el que los llamó, ¿no? Y más adelante en el versículo 27, cuando llama a Mateo, el Señor va pasando. Dice: después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, Lucas 5:27, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió, ¿no? O sea, no hicieron nada. El Señor los escogió. El Señor fue el que les hizo la invitación a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Mateo, de sígueme, ¿no? Y más adelante, en el capítulo 6 de Lucas, cuando el Señor escoge a los que van a ser sus apóstoles de entre todos los discípulos, pasa toda la noche orando, ¿lo recuerdas? Pasa toda la noche orando al Señor, y cuando es de día, entonces es que hace la reunión y hace la selección de los 12. ¿Y por qué te digo esto? Porque dice que los escogió
y les dio mandamientos por el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo Lucas en el versículo 2 de Hechos, ¿no? No fue una decisión apresurada, sino fue anticipada de haber tenido comunión el Señor Jesús con el Padre, ¿no? Por medio del Espíritu Santo es que hizo esta selección y es que llamó a los discípulos y les dio mandamientos. Y uno de los últimos mandamientos lo tenemos en Mateo 18, 19, ¿no? La gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿no? Ese es uno de los últimos mandamientos que el Señor les ha dado a ellos, ¿no? El objetivo, mis hermanos, de todas las enseñanzas, de todos los mandamientos, de todas las parábolas que el Señor estuvo diciendo, era para que pudieran desarrollar esta gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio sin ponerle una piedra de tropiezo. Estos religiosos que vivían ese día, en esa época, predicaban y abrían la ley y la leían y la sabían, pero no predicaban con su vida. Era importante que los apóstoles, que los discípulos lo hicieran de las dos maneras, ¿no? Hasta el día en que fue recibido arriba, dice. El Señor, sabemos que le predicó a miles, pero solamente a estos que escogió, es a los que se enfocó en ellos y les dio estos mandamientos, ¿no? Y es lo que hoy conocemos, y lo vamos a ver en el capítulo 2 más adelante, como la doctrina de los apóstoles, ¿no? Es lo que es en lo que la primera iglesia que está reunida dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Versículo 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Ahí ya sacó lo médico, ¿no? Con pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Por ahí en nuestra hojita, en nuestras células, vamos a tener estos textos de Mateo 28, versículo 9, versículo 16 al 20, de Lucas 24, 13, ¿no? Cuando el Señor hace estas apariciones resucitado a sus discípulos, cuando se les aparece a las mujeres en el sepulcro, a los 11 apóstoles, ¿no? que va a la casa, ¿no? Y se aparece a ellos, a los que están en el camino, los que iban en el camino de Emaús, ¿los recuerdas? Y que regresaron a donde estaban todos reunidos. Y Juan 21, cuando el Señor va y los busca, que están pescando una vez más, y hace esta hermosa restauración del apóstol Pedro. Esta lista la van a tener en la hojita. Y estas son algunas de las pruebas indubitables que está diciendo Lucas, que Lucas está escribiendo aquí, ¿no? Esta indubitable, te digo, ahí ya sacó el título de médico para usar las palabras rimbombantes, ¿no? Estas pruebas firmes, sólidas, ¿no? Que no tienen duda. Acompáñame, Primera de Corintios, ahí sí, capítulo 15, versículo 5. Está escribiéndole Pablo ahora una carta a los Corintios. Y dice, está describiendo cómo el Señor murió. Dice desde el 4, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora sí, 1 Corintios 15:5, y apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. ¿Cómo, bro? A la vez, ¿no? Esa es una prueba indubitable, ¿no? Que se le haya aparecido a dos mujeres, vinieron a la casa y se me apareció Jesús. Pues quién sabe, ¿no? Y se le apareció a los 11. Pues ellos dicen, ¿no?
pero que se le aparezca a 500 hermanos a la vez, ya no es de que él dice y allá dice, no, el triple de los que estamos aquí el día de hoy, ¿no? 4 veces más de lo que estamos aquí el día de hoy. Ahí, y más adelante, dice Pablo, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ¿no? Lo que está diciendo aquí Pablo es, se les apareció a 500 y hay unos que todavía están vivos, entonces ve y pregúntales, ¿no? Para que sepas. Estas son las pruebas indubitables que fortalecen. Esto era lo indispensable. Aquí podemos ver lo indispensable, que era que el Señor se presentara vivo, resucitado a los apóstoles. Ahora, una cosa cierta, los apóstoles, ya creían en el Señor. No era necesario que el Señor se presentara vivo delante de ellos. Ellos ya creían en el Señor. No era necesario que se presentara delante de ellos vivo para que ellos creyeran. Pero era necesario para armarlos de valor, para que pudieran, ahora sí que armarse y saber, mi Señor resucitó. Este mensaje que el Señor les había encomendado para dar, les iba a costar la vida, mi hermano, y de manera brutal. Entonces era necesario saber que la muerte no los iba a detener, ¿no? Saber que la muerte era un siervo de su maestro. Por eso era necesario que el Señor se presentara delante de ellos para armarlos de valor para la tarea, para este mensaje que les iba a costar la vida, sin lugar a dudas. Entonces podemos entender cómo un Pedro que en Mateo 26 negó al Señor 3 veces, lo vamos a ver en Hechos 4, levantándose con los que crucificaron al Señor Jesús y diciéndoles de frente, porque a quien ustedes crucificaron, ¿no? Entonces ya podemos entender cómo es que tiene este gran valor Pedro, ¿no? Vamos a ver a unos discípulos donde en los evangelios están, después de la muerte del Señor, están escondidos en una casa teniendo miedo. Vemos a estos mismos discípulos que corrieron y dejaron al Señor Jesús solo cuando vinieron a arrestarlo. Los vemos en Hechos 5, los vamos a ver saliendo del concilio después de haberles dado una rastriza de golpes, y van a salir contentos porque somos tenidos por dignos de haber padecido a causa de mi maestro. Entonces podemos entender lo necesario, lo indispensable de presentarse vivo delante de sus apóstoles para confirmar lo que les había mandado, ¿no? Para reafirmarlos en la fe. ¿Y qué les habló? Acerca del reino de Dios, dice, ¿no? Ahí el 3, para hablarles acerca del reino de Dios, cosa que ya les había hablado, ¿no? Ya les había hablado acerca de esto. Hay muchas religiones raras, sectas, ideas, doctrinas, vamos a ponerle de esta manera, donde no, es que este mover es lo que le dio el Señor a sus apóstoles esos 40 días. ¿En serio? Porque mi Biblia dice lo que el Señor les habló a sus discípulos durante esos 40 días. No les habló nada nuevo, les habló lo que ya les había dicho acerca del reino del Señor, acerca del reino de Dios. Y la verdad es que tú y yo lo sabemos. Después de haber vivido lo que ellos habían vivido, es como si tú y yo hubiéramos tenido una experiencia, ¿no? Y entonces volvemos a lo que ya sabemos y nos embonan muchas cosas, ¿no? Y entonces ya cobra sentido, ¿no? Entonces yo me imagino al Señor estos 40 días diciéndole, recordándoles, ¿no? Lo que ya les habló en Juan 18. Ahora ya se dan cuenta que mi reino no es de este mundo, ¿no? Si hubiera sido de este mundo, la tumba me hubiera contenido, pero no pudo. Mi reino no es de este mundo, ¿no? El reino del Señor, ahora lo pueden entender,
que de verdad el reino del Señor se ha acercado a la tierra, ¿no? Y entonces yo me imagino esto, ¿se acuerdan cuando vino Nicodemo de noche? ¿No? ¿Se acuerdan cuando vino Nicodemo de noche? Y la conversación que tuve con él, ¿no? ¿Qué era necesario para entrar al reino del Señor? Pues nacer de nuevo, ¿no? Ok, ahora entendemos esto, ¿no? Ahora entendemos lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Ahora les empieza a caer el 20, ¿no? ¿Se acuerdan de la parábola de la perla de gran precio? ¿No? Bueno, esto es, ¿no? Y entonces haces clic esta parábola del tesoro y la perla de gran precio, ¿no? Y dices, ahora entiendo por qué el Señor decía que busquemos primeramente su reino y su justicia y no las cosas de esta tierra, ¿no? Entonces empiezan a entender y a hacerle clic muchas cosas, ¿no? Eso es lo que el Señor pasó hablándoles 40 días, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. No era necesario, ellos ya creían, ¿no? Al igual que tú y yo, ya creemos. Ahora sí que muchos de los 500 hermanos, pues ya ninguno vive, ¿no? Pero creemos en el Señor, por gracia del Señor, igual que ellos creían en ese entonces, creemos por gracia, ¿no? Lo que está haciendo aquí el Señor, decía Pedro, añádele a tu fe virtud. ¿Y cómo es que se le añade a la fe virtud? En este contexto que Pedro lo dice, en el conocimiento del reino del Señor, ¿no? Entonces, pues, ya lo entendí, ya lo sé, pues vamos, ¿no? Ya lo tengo todo, ¿no? Pero ¿qué les dice el Señor en el versículo 4? Y estando juntos, ese estando juntos es que los mandó reunir, ¿no? Les mandó que no se fueran, sino que se esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, ¿no? Y bro, qué difícil es esperar, ¿sí o no? Cuando el Señor dice sí y cuando el Señor dice no, aunque es un no, pues es un no, ya dijo que no, ¿no? O sea, Señor, si quieres que vaya para allá, pues ayúdame, ¿no? Provéeme, ábreme puertas y el Señor te provee, lo hace, pues es un sí. Y de repente ves, no, pues no se dio esto, la situación que sea, pues es un no, ¿no? El Señor pues, no quiso que fuera, no quiso que hiciera, y es fácil, pero cuando no tenemos ni sí ni no, es una incertidumbre, y eso es el Señor diciéndonos, espera, ¿no? Espera, todavía. ¿Y a cuánto nos cuesta, ¿no? Yo soy un cuate que lo que sea que compremos, leo las instrucciones. Antes de todo, me pongo, y eso no te digo a quién le desespera un chorro, pero aunque sea lo que sea, me pongo a ver la advertencia que viene, no vaya a ser que le vaya a conectar a la luz o algo y me lo vaya a echar. Y, por ejemplo, hace poquito nos cambiamos de casa, compramos como que unos closets armables, ¿no? De esos de tubos. Entonces los abrimos y me puse a ver el instructivo y empecé a separar todos los tubos y todos los tornillos. Pues dice que son 10 de estos, son 50 tornillos de estos y ahí estoy contándolos todos, ¿no? Y de repente llego a los tubos y dice que son 20, pero tengo 10 y de repente ya están acá armando el closetcito así. Yo, espérate, hay que leer las instrucciones, ¿no? Ahí está la foto, pues con eso, ya, dale, ¿no? O sea, no es gran ciencia, así somos, bro. Esa es nuestra naturaleza. Aún el Señor, ¿qué pasa aquí? Los discípulos, estos apóstoles ya tienen todo, ya se les aclaró su doctrina, ya tienen un llamado, ¿no? Ya tienen el conocimiento, ya se les aclararon las dudas que tenían acerca de su doctrina, vamos a ponerlo de esta manera, ya tenían el valor, ¿no? Ya, el Señor se les había presentado, era
la cúspide de su motivación ese día, esos 40 días. Pues ya lo tenemos todo, ¿no? Pues el Señor nos ha llamado, nos juntó, ya nos reveló, nos aclaró el panorama. ¿Estamos contentos? Pues démosle. ¿Y qué hace el Señor? Esperen. Te mando que esperes. Y eso, ¿cómo nos cuesta? Y a lo largo del libro de los Hechos lo vamos a ver. De nada va a servir el entrenamiento, la preparación, la experiencia. Si todavía no es el tiempo, todo eso va a ser inútil al lado del mensaje, ¿no? Y déjame mencionarte un par de características de la espera que está aquí. La primera de ellas es que les dice juntos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues juntos, ¿no? Ellos eran la primera iglesia que se iba a estar formando. Permanece en la iglesia, ¿no? No hay llanero solitario. A lo que vas a ir mandando, a lo que te voy a mandar, tienes que hacerlo, pero haz tu entrenamiento en la iglesia. Hasta ahí, en la iglesia, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver. En el capítulo 2, versículo 1, te dije que te iba a mandar 2, 3 spoilers, ¿no? Pero es imposible no hacerlo con la introducción del libro. El capítulo 2 dice que estaban unánimes juntos, ¿no? Cuando apenas va a llegar la promesa. Entonces, ellos eran la primera iglesia cristiana. ¿Y qué tenían que hacer antes de ir afuera de las 4 paredes? Esperar juntos en la iglesia. ¿Haciendo qué? Recordando las palabras que habían oído, la palabra del Señor, totalmente, la promesa, ¿no? Acompáñame a Juan 14, versículo 15. A esta es la promesa que el Señor se está refiriendo. Vamos al 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Esa es la palabra del Señor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Esa es la palabra del Señor. Esa es la promesa del Señor. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y si nos adelantamos hasta el 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que habéis recibido, ¿no? Ese es el motivo de la espera, ¿no? Estate en la iglesia escuchando la palabra del Señor, porque vamos a salir a compartir el reino del Señor en nosotros, es lo que les está diciendo, y a través de nosotros. Voy a estar en ustedes, ¿no? Y a través de nosotros. Entonces es importante esperar este tiempo. Más adelante en el capítulo 16 dice que nos conviene, ¿no? Les conviene que yo me vaya, dice el Señor, para poder ahora sí enviar al Espíritu Santo que te recordará todas las cosas, ¿no? Pero muchas veces estamos acelerados, ¿no? Pensando en que ya tengo que ir. Muy bien. Y déjame decirte, para terminar con este versículo, que algo hermoso que va de la mano con el ser escogidos es que estaban esperando algo que ellos no podían producir. Todo el conocimiento, toda la motivación que tenían, toda la experiencia que habían recaudado en esos 3 años, no les servía de nada si no tenían
algo que ellos no podían producir, que era el Espíritu Santo morando en ellos, ¿no? Va de la mano, bro. El Espíritu Santo va de la mano con la promesa, porque se recibe por fe, totalmente. Lo vimos en Romanos 8:25, ¿no? Esperamos lo que no vemos y con paciencia lo aguardamos, ¿no? Entonces, esperemos la obra del Señor. El Señor nos ha sellado, ¿no? Eso es lo que significa el Espíritu Santo. Segunda de Corintios, Pablo lo escribe, es el sello de las arras, ¿no? En Efesios dice que es nuestra herencia. Esa es la garantía de que el Señor va a regresar por nosotros. Debemos esperar. Esta espera es increíble. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acompáñame a Juan capítulo 1, 29, donde vemos este bautismo de Juan. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, el Padre, ¿no? El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo. Y por ahí, recordemos que lo que este doctor Lucas hace es muy probablemente entrevistar personas, compilar historias, ¿no?, de lo que ha sucedido. Y cuando hace este relato, yo creo que entrevistó a una persona que le dijo esto, ¿no? ¿Y sabes qué dijo Juan el Bautista cuando estaba hablando de Jesús? Y acompáñame a Lucas 3:16, o si quieres yo te lo leo. Que es algo que no escribieron los demás discípulos del Señor, sino que alguien se lo ha de haber contado a Lucas. Yo a la verdad os bautizo en agua, eso fue lo que dijo Juan el Bautista, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, bro. Un contraste totalmente diferente de lo que era el bautismo de Juan. El mismo, y esta persona está citando lo que recuerda haber escuchado de Juan el Bautista. ¿Estás conmigo? Juan el Bautista quería que sepamos tú y yo que el bautismo que él estaba haciendo iba a ser, vamos a ponerlo de esta manera, nada comparado a lo que íbamos a recibir en este bautismo del Señor, ¿no? ¿Qué es el agua comparada al fuego, ¿no? ¿Qué es? Y este bautismo es tal cual sumergirte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Van a ser sumergidos igual, pero ahora en el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, igual que con Juan el Bautista, van a ceder sus derechos, ¿no? Van a ceder sus derechos, pero ya no es a una experiencia, sino es a una condición de vivir continuamente. Muchos el día de hoy, de repente, yo crecí en un par de iglesias donde, ¿y ya estás bautizado por el Espíritu Santo? Pues, y dices, no, pues no sé, ¿no? Y tenemos como que esa idea, ¿no? ¿Ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Bro, el Espíritu Santo viene a tu vida cuando recibes a Cristo en tu corazón, ¿no? Este bautismo que hacía Juan el Bautista
Déjame hacerte un comentario. Juan el Bautista llegó antes que el Señor Jesús, ¿no? Entonces, la palabra que predicaba era una palabra de arrepentimiento, porque ciertamente el pueblo de Israel vivía de una forma equivocada, ¿no? Y practicaban su religión de maneras que no debían, totalmente alejadas de lo que el Señor les había establecido en el Antiguo Testamento. Entonces lo que hacía el bautismo de Juan el Bautista no es lo que hacemos nosotros el día de hoy. Ese bautismo es diferente, ¿no? Lo que hacía Juan el Bautista, como no había llegado Cristo, no es lo que tú y yo hacemos el día de hoy. ¿Quieres hacer una oración para recibir a Cristo en tu corazón? Y lo recibes, ¿no? Y nos arrepentimos de nuestro pecado con una oración. En ese entonces no había llegado Cristo. Entonces no podía Juan el Bautista decirte, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Qué era lo que hacía? ¿Te arrepientes de vivir de la manera en que estabas viviendo antes? Entonces bautízate, ¿no? Y vuelves a surgir como una nueva persona. Arrepiéntete de tu vida pasada y nace de nuevo, ¿no? Es lo mismo. Y este bautizo del Espíritu Santo que van a recibir los apóstoles el día de hoy es una cesión de derechos, es sumergirte, pero ahora en el fuego del Espíritu Santo. Juan el Bautista lo quiere decir porque va a costar, bro, porque les va a costar la vida, va a ser una manera de vivir que va a trastornar el mundo a su alrededor. Y definitivamente van a recibir poder del Espíritu Santo. Amén. Ya se nos acabó el tiempo. Yo le dije a Ulises, bro, córtale ese video. Es cierto. Acompáñame. Ya me acompañaste a Lucas, bro. Ya lo leímos, Lucas. Déjame solamente hacerte un comentario. La verdad es que Lucas no tenía idea que le estaba escribiendo a miles de personas, ¿no? La única intención que el doctor Lucas tenía era contarle a su excelentísimo Teófilo lo que había pasado. Recopilar historias de manera diligente para que Teófilo pudiera saber que era cierto todo lo que habían sido instruidos, ¿no? Y al día de hoy, estas historias, estos dos libros, son una herramienta hermosa, ¿no?, que el Señor ha utilizado para edificar su gran iglesia. Todo el libro del Evangelio de Lucas se trató de lo que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra. Todo el libro de los Hechos se trata de lo que el Señor Jesús está haciendo ahora, sentado desde el trono, desde el cielo. Y de repente termina como un poco abrupto, ¿no?, este libro, en el capítulo 28. Y es que el libro de los Hechos, pues, no se ha terminado. Las obras del Espíritu Santo siguen en ti y en mí el día de hoy. Este mismo Espíritu que han recibido los apóstoles y los discípulos en ese momento, lo hemos recibido tú y yo permanentemente el día de hoy. No es una manifestación espontánea que se va a dar de vez en cuando y te va a hacer locuras. No es eso, bro. Leamos nuestra Biblia en lo que hemos sido instruidos. Lee 1 Corintios 13 al 15, ¿no?, donde es el orden correcto de llevar nuestra reunión, ¿no?, de que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, ¿no? Ese es el Espíritu que hemos recibido tú y yo el día de hoy. Ese Espíritu nos va a hacer ceder muchas veces ante los conflictos, ¿no? Nos va a dar poder. Y este poder que dice el Señor es el dunamis, ¿no?, que es de donde viene dinamita. Nos va a hacer poder, pero no para explotar, ¿no?, sino para poder contenernos, ¿no? Y al contrario, hacer explotar el Evangelio
afuera, ¿no? Más adelante, me encanta, creo que es por el capítulo 24, cuando llegan creo que es Pablo y Bernabé a Tesalónica, y van y dicen, los que trastornan el mundo ya llegaron, ¿no? Qué hermoso, bro, que nos puedan conocer de esta manera, solamente con el Espíritu Santo. Y el objetivo de hoy, el comenzar este libro de los Hechos, es como que hacer conciencia de lo que tenemos, de lo que para nosotros muchas veces puede ser algo normal, pero de ser algo normal, quizá corramos el peligro de no apreciarlo de la manera correcta, ¿no? Porque tenemos algo totalmente fuera de lo normal, bro. Para estos apóstoles en este contexto era importante presentarse vivo delante de ellos, confirmar la fe, reafirmar la fe de los discípulos, porque ellos iban a experimentar algo fuera de lo normal. Y tú y yo, eso anormal que ellos tenían, para ti y para mí, es demasiado normal. Y muchas veces es como que, ay, pues el Espíritu Santo ni está aquí, ¿no? Pues, si no fuera tan normal para nosotros, entonces Pablo no nos escribiría, no contristes al Espíritu, ¿no?, que mora en ti, ¿no? Es importante hacer conciencia y tener consideración de lo que hemos recibido, de lo que mora dentro de nosotros, de lo que nos permite transformar nuestro entendimiento y convencernos de lo que nos ha convencido de justicia, de juicio, de pecado, ¿no? Es el Espíritu Santo morando en nosotros. No lo producimos, no lo tenemos, el Señor nos lo ha otorgado. Es las arras de nuestra herencia que está en nosotros morando, que regrese, ¿no?, que regrese su dueño por él, ¿no? Entonces hoy es un día de alegría. Hoy es un día de alegría porque vamos a estar estudiando lo que tenemos, este Espíritu Santo que nos permite caminar diariamente, ¿no?, en la voluntad del Señor. Sin Él, de nada sirve todo el conocimiento que tenemos. Cierra tus ojos y vamos a despedirnos cantándole al Señor. Es más, por amor a los maestros, oramos y nos despedimos, ¿va? Ponte de pie. Lucas quiere que pongamos los ojos en Cristo, bro. Pongamos los ojos en Cristo a través de la iglesia. Quiere que pongamos los ojos en Cristo a través de todas las imperfecciones y conflictos y adversidades que podía haber en este libro, ¿no? El Señor sigue cumpliendo lo que ha prometido. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias primeramente porque nos ha convencido, Señor. Gracias porque nos ha traído de las tinieblas a tu luz, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Bendito eres. Gracias porque tu Espíritu Santo morando en nosotros nos ha permitido ver y hacer la petición de que seas propicio a nosotros, Señor, que somos pecadores, Padre. Gracias porque transforma nuestra vida. Gracias por tener misericordia y por cubrirnos con tu sangre preciosa, Señor. Gracias porque era necesaria tu muerte, Señor, tu sangre destinada desde antes de la fundación del mundo, Señor, para transformar nuestras vidas y para traernos redención, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en la promesa que tú les diste aquella vez a tus apóstoles, Señor. Ayúdanos a fortalecernos, Señor, porque esas mismas palabras las tenemos para nosotros el día de hoy, Señor. Ayúdanos a caminar y no contristar este hermoso Espíritu tuyo, Señor, con el que hemos sido sellados, Padre, que garantiza tu regreso totalmente, Padre. Que tu Espíritu nos dé poder para compartir tu palabra, Señor. Gracias por el gran doctor Lucas, Señor, que tú guiaste su mano y su pluma, Señor, para poder escribir tus palabras y nosotros atesorarlas en nuestro corazón. Bendito eres. En el nombre de Jesús, iglesia, decimos amén.